Dios le bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar aquí. Aviva tu día. En este momento me acompaña mi amada esposa, que como te dije ahorita, te queda bien la chaquetica. Salude a la audiencia, por favor. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Estas palabras que Dios trae en este momento, en Ujú. esta hora, serán de muchas bendiciones para ustedes. Bueno, a lo que nos compete en el día de hoy. En el día de ayer publicamos un video que hablaba acerca de las amistades y lo que no hayan visto el video, te lo voy a dejar aquí en pantalla para que usted vaya y escuche lo que platicamos. Son experiencias mías personales. Mi esposa no nos pudo acompañar por esa misma razón. Pero eh, hoy vamos a abrir el baúl. Y el tema que tenemos para hoy es el baúl de los recuerdos. Algunas cosas que nos pasaron, que no suceden, que ya sucedieron, que están por suceder. Y nosotros somos los responsables, y como yo digo, no somos nosotros los que controlamos todo lo que nos pasa, pero sí somos los responsables en cómo reaccionamos ante cada una de esas situaciones. Tú comentaste ahorita, Que yo tengo una frase que me gusta mucho que dice, tú no eres culpable de las caras que tienes, pero sí de la que pones. Y habla sobre lo mismo que estás mencionando, de que las circunstancias pueden llegar a nuestras vidas, pero nosotros sabemos cómo las afrontamos y eso va a ser la diferencia. correcto. Entonces, a lo que nos compete en el día de hoy, vamos a romper el hielo. Yo voy a iniciar y después tú puedes hacer un comentario. Voy a contar una historia que es mía personal, que fue un proceso que me costó sanarlo. Entonces, como aquí en Aviva tu Día hablamos de temas familiares, de educación, de experiencias personales y demás, y de liderazgo, vamos a hablar de esto, porque esos puntos que son difíciles de contar, pero que cuando uno puede sobrepasar o vencer esa dificultad, uno es bendecido. Bueno, resulta que cuando yo estaba en Santo Domingo, mi madre estaba acá y mi padrastro, en la casa donde vivíamos había una piscina, en la casa de nosotros. Bueno, ellos reunieron a todos mis amigos del colegio, lo invitaron para que ellos disfrutaran ese tiempo conmigo. Siempre en los cursos tú sabes que hay unos o dos que no dejan de moverse. Y uno de esos era amigo mío y lo invitaron. Uno de esos eras tú y tu amigo. No has, señores, oren por Seguimos. mí, como yo le dije, porque esto es lo que me toca vivir. Entonces, ahí invitaron al amigo mío y comenzaron a relajar y de repente me tiraron unas botas que me habían comprado nuevas, tú sabes, Tu todo nuevo. outfit. Yo estaba nítido, yo estaba como una caja fuerte, Pimpiado. pimpeado, combinado de arriba abajo. Entonces, yo voy al área de lavado, que para ese entonces mi madre tenía una secadora que secaba automático y secaba la ropa que ya tú te la podías poner. Bueno, resulta que estamos ahí y en ese punto mi madre me ve y me manda para la habitación y le dice a mi padrastro lo que pasó. Eso fue más o menos lo que recuerdo. Para ese entonces yo tenía un guillo de oro con pintas blancas, ya sea en plata o en oro blanco. Bueno, en fin, uno de los guillitos un poquito fuertes, no tan finitos. Y mi padrastro, perdón, tomó la decisión de darme una pela porque yo me tiré a la piscina. Él pensó que yo me había tirado a la piscina, pero la realidad fue que a mí me empujaron a la piscina. Él decidió entrarme a la bañera y me dio una pela que casi me rompe el guillo que yo tenía en la muñeca. Bueno, pasaron los años y mi único deseo era crecer para hacerle el frente. Y ya como él era un hombre, yo otro hombre, vamos a hablar como hombre, cuando yo esté un poquito más grande. Entonces, porque como niño yo no podía defenderme, pero ahora yo siendo hombre sí podía, esa era mi mentalidad. Resulta que al 2007 yo llego al Evangelio y me encuentro con una situación que ahora tengo que amar y perdonar a todo el mundo. Entonces comienzan a salir unas cuantas cartas de esas personas que yo debía de perdonar y pedir perdón y dejar las cosas pasar. Bueno, al fin y al cabo yo comencé a hacer las más fáciles, la que yo entendía que era necesaria, pero había una carta que también era necesaria, pero no la percibía como tal, porque yo quería encontrarme con esa persona Tú para querías hablar. permanecer con ese dolor porque si ya tú lo liberabas, no ibas a tener esa, perdón por la palabra, esa venganza Ujú. que como niño ya tú habías... Se había madurado en mí. exacto. Era prácticamente un fruto que ya estaba maduro, lo quito por explotar.
Bueno, me encuentro con esta situación y comienzo a perdonar muchísimas personas y a llamar y pedir perdón normal, pero nunca saco esa carta. Llego a un encuentro de la Asamblea de Dios, que hacían un encuentro con Dios, que son unos retiros donde tú te apartas por un X tiempo. Obviamente, antes de llegar al lugar de apartarte, pasas por un proceso de ayuno, de consagración, de intimidad, tratando de buscar al Señor para que el Señor te santifique o te purifique y poder darle frente a esas cosas de tu pasado que tú desconoces. Bien, resulta que estoy dentro de esa actividad, ese retiro, y cuando estoy allá comienza una administración acerca del perdón y a declarar. Y cuando me dicen a mí que yo tengo que perdonar a todas las personas, a mí nada más me quedaban dos recuerdos. De todos los recuerdos que yo tenía guardado, ya se había ido todo. Entonces, en mi baúl de recuerdos habían dos cosas que yo no había dejado pasar, aunque predicaba el Evangelio, aunque amaba al Señor de todo corazón, pero eso yo no lo quería dejar, porque yo No lo quería soltar. de alguna u otra forma, yo quería hacerle el frente como hombre. Yo comencé a llorar como tú no te imaginas, porque yo no quería. Cuando yo dije yo te perdono a esa persona, obviamente yo sentí que me habían quitado un peso de encima, pero yo me acuerdo que en ese momento yo comencé a llorar como ese niño dentro de esa bañera, que yo estuve llorando desconsolado por un error que con una simple pregunta, Se hubiese solucionado. pero se tomó una mala decisión y esa mala decisión yo la guardé conmigo. Eso estaba en el baúl de mis recuerdos. Obviamente, no solamente cuando lo perdoné pasó, sino que el recuerdo volvió varias veces después. Ahora yo tenía que tomar la decisión si me quedaba con ese recuerdo o eliminaba ese recuerdo, ya que yo lo había perdonado. Y no fue fácil para mí, pero Te quiero mencionar algo. Una de las cosas más peligrosas que puede haber en una persona es el rencor, la falta de perdón. Porque yo siempre hago la comparación de que la falta de perdón, el rencor, el enojo, ese tipo de frutos de la carne, son como un veneno que yo me lo tomo ujú, y quiero que el otro se muera. Pero al final quien se está muriendo soy yo, porque quien se lo está tomando soy yo. La otra persona muchas veces ni siquiera por enterado se da. Muchos padres eh, toman la decisión de castigar a sus hijos, a veces por cómo ellos se sienten, por la situación, lo que ellos percibieron, porque no investigaron bien el escenario completo. Y para ellos fue un castigo justo, según los padres. Pero el niño lo percibe de esta otra manera. Y por eso fue lo que a ti te sucedió, yo psicoanalizándote. Tú guardaste en tu corazón porque tú entendiste que estaba mal, entendiste que alguien debió haberte preguntado, que la escena debió haber sido diferente, que tal vez las cosas debieron haber sido diferentes, que no debió aplicarse tanta violencia, porque independientemente eso no es corrección, eso es violencia. Y las cosas, violencia su infantil. nombre, las cosas como se llaman. Porque la Biblia me da el permiso a mí de que yo corrija con vara al niño, pero no que lo maltrate, no que lo mande a una clínica, no que lo mate, porque no tengo el permiso. Yo lo puedo corregir, yo lo puedo instruir, yo lo puedo guiar. Y si necesito darle por un papao por la piernita, tengo que hacerlo. Pero en ningún momento yo debo de recurrir a la violencia, porque eso marca, crea lazos. Y eso era lo que tú tenías, un lazo en el alma que tú no querías dejar ir. Por lo mismo que tú acabas de mencionar, tú querías concretar. Tú te estabas bebiendo el veneno y querías que la otra persona sufriera o se muriera. Bueno, señores, ya podemos terminar aquí. Realmente un proceso un poquito difícil porque ¿Y qué tú hiciste para el cambio ya? Porque tú comenzaste a explicar que vino el recuerdo una y otra vez, en un momento tú lloraste. no eh, recuerdo como quiera quería venir, o sea, porque
Mira cómo dice la palabra. Dice la palabra, eh, vamos a ilustrarlo de la siguiente forma, igual como la palabra. Dios entra a tu vida, arregla la casa y saca todo lo sucio, toda la basura que tenías por mucho tiempo dentro de tu casa. Y llega un momento en que ya deja la casa limpia. Pero ya eso no es responsabilidad de Dios, mantenerla limpia. Ahora tú tienes que limpiar o tratar de que la casa se mantenga limpia, porque el caso no es limpiarla. Porque nosotros podemos salir por la calle y comenzar a ministrar a la gente y sacar demonios, pero si la gente no quiere salir de esos demonios, es un mal que se le está haciendo, porque la gente no quiere salir de eso. Y poniendo el ejemplo de la limpieza, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y Ujú, llevándolo al tramo espiritual, es aquella persona que cuando el Señor vino te limpió, ujú, tú trata de cometer lo menos pecado, porque no te vamos a decir que somos santos ujú, y que en algún momento de nuestra vida no vayamos a fallar o a pecar, pero tú tratas de que no se ensucie otra vez, porque cuando tú dejas que el sucio se acumule una y otra vez, al final va a ser imposible. Va a tener el Señor que venir a hacer, y lo mismo que tú acabas de mencionar, yo sacar un demonio o sacar un pecado de mi vida, si yo no lo sustituyo con algo bueno, o si yo no dejo de cometer la misma práctica, yo me voy a ensuciar nuevamente. Es como lavar a un cerdo. Si tú lo lavas, lo pones muy bonito, le pones un moño bien bonito, pero le dejas el charco ahí al lado, no me digas que no se va a ensuciar. Desde que le dé un chin de calor, va a volver al lodo. Entonces, ese es el punto que nosotros como cristianos tenemos que entender, que no es simplemente la limpieza de nuestro corazón, sino la permanencia de esa limpieza en nuestras vidas. y dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por lo tanto, llevamos cautivo todo pensamiento y todo altivez que se levante en contra Del del conocimiento conocimiento de de Dios. Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me ayudó a entender ese texto? Entender ese texto significa que yo voy a llevar cautivo todo pensamiento y toda altivez. O sea, todo sublevación que me llegue en el momento, pensamiento que abunde en el aire, que no soy yo que lo estoy provocando. Es como si alguien al lado mío me tocara la puerta y me dijera, oye, yo soy el mismo pensamiento que tenías antes, quiero entrar. Entonces, si yo logro identificarlo y, y entiendo que realmente ya ese proceso pasó, entonces yo lo que hago es que llevo ese pensamiento cautivo. Una de las cosas que yo siempre uso es no te recibo, porque yo siempre calculo que hay emisores y receptores. Emisor es el que manda un mensaje, receptor es el que lo retiene. ¿Acaso no estamos en una situación cuando estamos dos amigos en el momento y cantamos una y otra vez o al mismo tiempo, o la tenemos en la mente y el otro canta la misma canción que nosotros tenemos en la mente? Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y cómo sucedió eso? Claro, porque en el Se emitió ambiente una señal. espiritual, correcto, hay una emisión de eso. Eso me recordó, y me reí un poquito porque me recordó a una profesora, que yo creo que lo mencioné en uno de los videos anteriores, que viene alguien, yo tengo una compañera, está sentadista, tilila, 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 habla y habla, y yo estoy tratando de prestar atención a la maestra, pero en ningún momento le digo, no sigas hablando, sino que, ujú, ok, ujú. La maestra me mira y dice, Rosana, y con una expresión fuerte, a silencio, pero ella dijo la otra palabra. Wow. No investiguen, por favor. Y digo yo, maestra, pero yo no estoy hablando. Dice ella, mira, en una conversación hay dos. Uno que habla y un tonto que escucha. En esta ocasión tú eres el tonto que escucha. Tú debiste decirle a tu compañera, a silencio, porque yo estoy hablando. Entonces, a veces es lo mismo que tú estás mencionando. Nosotros somos los emisores o los receptores, pero muchas veces el receptor es el que puede recibir la carga más fuerte. Y como tú muy bien lo dijiste, hay cosas que se dicen automáticamente, yo no las recibo. Ujú. Como hay otras que tú tienes que decir, yo las recibo en el nombre del Señor para que, Aleluya. para que lleguen
para que lleguen esas bendiciones. Entonces, nosotros lo que tenemos es que tener la suficiente capacidad para entender qué nos conviene y qué no nos conviene o qué nos separa. Lo que pasa es que cuando también hay una herida del corazón, las cosas son un poquito más difíciles porque yo creo que hay muchas personas que quieren ser Libres. sanados, quieren ser libres, pero al tener, como comentaste al principio, una atadura del alma, porque eso se vuelve en una huella dentro de tu alma, de tus sentimientos, entonces no quieres salir. No es, entró por algo que te traumó, entró a una zona espiritual. Ujú. Y ahora de esa zona espiritual debe de salir con algo espiritual. Entonces, no es de adentro para afuera. En esta ocasión no es de afuera para adentro. En esta ocasión es de adentro hacia afuera. ¿Sabes? Entró de afuera para adentro y llegó allá. Ahora tú necesitas a alguien que Sacar. te lleve a ese lugar que no se llega fácil y desde ahí entonces te lleve hacia afuera, hacia que tú puedas decir, te perdono o una libertad, porque eso es lo que el perdón es, dejar libre al otro. Déjalo pasar. Y en cuanto al recuerdo se refiere, yo tengo dos situaciones de recuerdo que se puede tomar de la Biblia y, y ver hasta dónde un recuerdo nos puede llevar a nosotros. Tenemos el paralítico de Bethesda, que la Biblia nos dice, es una persona que tenía ya 35 años enfermo, que padecía de una enfermedad. Entonces, en cuanto a los recuerdos se refiere, él estaba en una situación que ya estaba postrado. O sea, eh, Jesús se le aparece y dentro de lo que le propone, le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él va a su baúl de los recuerdos y dice, bueno, a mí nadie me ayudó, a mí nadie me trató, a mí nadie me dio la mano. Cada vez que trato de ser sanado, viene alguien y entra primero que yo. No me dan Ah, sustento, no me dan aliento. Entonces, después de eso, Jesús le dice, pero ven acá, en cierto punto, dominicanamente hablando, pero lo que yo te ofrecí o lo que te pregunté, no es eso lo que tú me estás diciendo. Yo lo que quiero es saber si realmente tú quieres ser sano, porque yo sé tu situación, pero quiero que me responda la pregunta. Entonces aquí vemos una situación, en un episodio donde los recuerdos no funcionaron tan bien para una persona. Entonces, hoy en día puede ser que Dios te esté haciendo la misma pregunta de algo, ya sea un matrimonio, ya sea un desliz, ya sea un desencanto de la vida, y te esté haciendo la misma pregunta. Tú quieres ser sano. Entonces, para tú identificar si realmente tú eres libre de muchos rencores o muchas situaciones difíciles en la vida, si has sobrepasado, ve y dile al Señor tu respuesta. ujú. Y ahí te darás cuenta. Porque muchas veces Dios nos hace una sola pregunta y nosotros damos 500 respuestas que no No tiene van de la nada que mano. ver, no tiene nada Correcto. que ver. El otro caso es los espías que enviaron a reconocer la tierra prometida. Ahí tenemos en un caso, tenemos a José y a Caleb y los otros 10. Lo mandan a los 12. Todos observaron lo mismo, pero tenían respuestas diferentes, porque todo depende de la percepción que nosotros enfrentemos la situación. Lo mismo que mencionabas ahorita. Yo siempre, y vuelvo y lo recalco, la historia de los dos jóvenes que tenían el padre borracho. Uno se volvió médico y otro borracho. ¿Por qué? Ambos tenían la misma excusa. Ambos tenían la misma respuesta. Cuando le preguntaron a ambos, ¿por qué tú te convertiste en doctor? Porque mi papá era borracho, yo no quería repetir la misma historia. Y el otro, ¿por qué te convertiste en borracho? Porque mi papá era borracho y solo tuve ese modelo. No sé si me entiende. Ahí está el punto de que nosotros decidimos. Tenemos la piedra en la mano. ¿Qué decidimos hacer con ella? ¿La tiramos o la utilizamos para prender el fuego y tener una fogata? Todo depende de la percepción que nosotros tengamos y qué podemos hacer. Y es el caso de los espías que mencionaste. Ambos vieron la tierra prometida, ambos vieron los gigantes, pero dos de ellos decidieron que esos gigantes no significaban nada. Sin embargo, los otros 10
Y los otros 10 dijeron, nos van a matar. Hay algo muy importante dentro de esta historia y es que nos narra que ellos tenían una razón fundamental por la cual determinaban pensar de esa forma. Ellos hipotéticamente procedieron su respuesta, yo lo voy a dar hipotéticamente, o parafraseado, por así decirlo. Si Dios libró al pueblo de Egipto y los sacó de la esclavitud de un imperio, por así decirlo, que controlaba todo a su alrededor, que tenían los mejores guerreros, si Dios lo hizo con ellos y lo libertó tal y como nuestros antepasados nos han contado, entonces, ¿quiénes son estos para Dios no hacer lo mismo? Total dependencia de Dios. Entonces utilizaron un recuerdo, donde este recuerdo sí les ayudó a ver las cosas positivamente. Y es como tú acabas de decir. Por ejemplo, lo del cuchillo. Usted lo puede usar para varios fines, pero uno se puede ser totalmente contrario al otro. Ejemplo, lo puede usar para dar vida, comer, preparar muchísimas cosas y otro lo puede utilizar para dar muerte. Todo va a depender de cómo está su mentalidad delante de esa situación, cómo usted la percibe. En este caso estamos hablando de los dolores que hay realmente en el alma, que son un poquito más difíciles, que van un poco más allá de solamente nosotros conocer un texto bíblico, porque hay mucha gente que odia Claro. dentro de la iglesia, aunque se sabe el texto que dice que no debo de odiar. Hay muchos que dicen mala palabra cuando éticamente la Biblia propone que no es la forma correcta de un creyente, pero la gente lo hace. Entonces no Claro. es solamente tú conocerla, pero sí hay un texto y una situación que me llevó a hacerlo. Mientras más te acercas a Dios, Ujú. más el mal se va alejando de ti. Mientras más la luz entra en ti, las sombras comienzan a disiparse más y más. Vamos a hacer una oración por las personas ahí donde están, inclinen su cabeza y Rosana nos ayuda en el nombre de Jesús. Padre Celestial, honramos tu nombre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno, porque siempre serás bueno. Tú eres fiel y poderoso. Te presento a esa audiencia que está observando este video. Te pido, Señor Jesús, que allá donde estén, tú entres a sus corazones y toques esas fibras, algunos lazos del alma que los están atando, que ellos puedan ser libres en el nombre poderoso de Jesús, que haya libertad, Señor Jesús, todo espíritu de rencor, todo espíritu de enojo, Señor Jesús, que ha atado a muchas personas, lo declaramos inoperante en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos vida, declaramos paz a esas personas que están atravesando momentos de dolor, de dificultad, que no pueden dormir, que no pueden tener paz, que no pueden tener tranquilidad, porque hay algo en lo más profundo de su ser que los está atando, que que les está impidiendo, Señor Jesús, esa paz y esa libertad que solo tú puedes dar. Ahora te pedimos, Señor Jesús, que entres a sus corazones, que hagas esa limpieza, Dios de gloria, y que llenes cada espacio, cada rincón de sus corazones. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por mi hogar, por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Gracias, Señor Jesús. Te honramos y te bendecimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Aquí tienes varias opciones. Puedes pasar al siguiente capítulo. Elige la que más te guste. Si ya lo viste, te recomendamos suscribirte.